Y tenemos ahí en Hechos capítulo número 2 un sermón justo antes que acaba de predicar el apóstol Pedro. Y el Señor Jesucristo, una vez ascendió al cielo, yo puedo por un momento imaginarme al Hijo, y lo digo con todo respeto y reverencia: Padre, ya he llegado a la diestra de tu presencia, aquí me he sentado, pero recuerda, Padre, que prometiste que enviarías a otro Consolador. Y el Padre, mirando al Hijo, le diría seguramente: sí, Hijo, lo recuerdo perfectamente. Y la promesa se va a cumplir, pero deja que llegue el día de Pentecostés, que es el día que tengo establecido para proclamar mi presencia en medio de ellos. Y en aquel día de Pentecostés, o sea, 50 días después, en ese día de la Pascua, tenía justo el momento cúspide en que ocurre justo esa manifestación clara en las vidas de aquellos que han creído y confiaron en el Señor Jesucristo, de la presencia y morada de Dios en los corazones de aquellos que han creído y confiado en Él, en la tercera persona de la Trinidad, el otro Consolador, que no era menos que el primer Consolador, pero que tiene la función de ser el Consolador presente en las vidas de aquellos que han creído y confiado en Él, el Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo es crucialmente importante porque nos sorprende el cambio que ocurre en las vidas de aquellos hijos de Dios que ahora, llenos, primero la presencia, segundo llenos y tercero controlados, guiados y por supuesto puesto la palabra de Cristo en sus bocas, el poder de Dios se manifiesta no por las personas, sino por la obra de la persona del Espíritu Santo que mora en ellos. Es por eso que una y otra vez enfatizamos que tú y yo tenemos la responsabilidad de ser fieles al Señor, pero las almas no se salvan ni por ti, ni por mí, ni por tu fidelidad, ni por mi fidelidad, que Dios espera y quiere y exige que seamos fieles, sino por la obra de Dios, del Espíritu Santo, a través de mostrar su palabra en los corazones de las personas. Así que en Hechos capítulo número 2, quisiera por un momento llevaros al versículo 41, sirva el texto como introducción. Hechos capítulo 2, versículo 41, el apóstol Pedro acaba de predicar aquel primer sermón delante de una multitud que solía venir para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y había venido tanta gente que él se sube en la escalinata que está justo delante de la puerta del templo y desde ahí arriba predica la palabra de Dios con el poder del Espíritu de Dios. Y al escuchar, muchos se convierten y dice la palabra de Dios, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor y en un momento entraremos ya de pleno en esa gran idea que se le ocurrió al Dios soberano y todopoderoso, que es la iglesia. ¿Y por qué es tan importante pertenecer a la iglesia de Cristo? Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos hable y nos enseñe, que tu palabra nos guíe a toda la verdad, Señor, que tú seas reconocido en todo lo que hacemos y decimos. Gracias por esta obra tan grande que tú has hecho por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo podemos formar parte de ella? Por supuesto, la palabra de Dios nos instruye en cuanto a qué es la iglesia y por qué es importante formar parte de ella. Lo primero que tengo que decir es que nadie que no pertenezca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo podrá ser salvo. Y esa es una premisa importante. Y no he dicho nadie que no pertenezca a la Iglesia Bautista La Buena Nueva. He dicho nadie que no pertenezca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo podrá ser salvo. Y es bien claro y bien nítido en la palabra de Dios, porque Jesucristo es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Nadie viene al Padre, nadie pertenece a el cuerpo de Cristo, sino es a través de Jesucristo. Porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sabéis que normalmente suelo predicar del libro de Hebreos, estamos haciendo una serie, y no quería dejar de nombrar Hebreos, y en cuanto a este tema es crucialmente importante. Quisiera llevaros por un momento a Hebreos capítulo número 10, versículo número 19. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se puede pertenecer a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que haber hecho o qué he hecho para pertenecer a la iglesia? Pues sorprendentemente, la palabra de Dios nos dice que nada, todo lo hizo Cristo. Y eso es crucialmente importante. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Llegaremos ahí, hoy solamente lo voy a leer, pero cuando lleguemos a ese texto trataré de profundizar un poco. Hoy solamente lo voy a ver como esa parte que explica, lo adelanto, aunque lo voy a ver en un momento. La iglesia está formada por aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios para salvación y aceptan en sus vidas al Señor Jesucristo y han sido lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual la cabeza es Jesucristo. Pero mirad aquí en el capítulo 10, versículo 19, me llama mucho la atención. ¿Cómo puedo yo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podré llegar a ese lugar santísimo para estar en el cuerpo de Cristo y poder presentarme delante de Dios? Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ese velo que se rasgó entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿qué significa ese velo? Nos lo explica. Es cuando el cuerpo de Cristo se rasgó. De una manera muy gráfica, el centurión trató de demostrar, ¿sabes que el cuerpo de Cristo se rasgó? Porque alguien tiene dudas, mirar mi lanza. Y rajó el cuerpo de Cristo, ahí mismo. Y dice la palabra de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó, nos abrió a través del velo, esto es su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo me gusta que leáis la Biblia conmigo? Os animo a traer la Biblia a la iglesia. Os animo a leer, porque entra la fe, entra en nuestros ojos. Así que, por eso, el versículo que viene es lo que estoy haciendo. Considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bueno es el mensaje de la palabra de Dios, porque comprendo lo que Dios hecho carne hizo por mí. Y ese Dios hecho carne y carne perfecta, el hombre infligió en él el peor daño que se pueda hacer a la naturaleza humana. Lo rasgó. Lo intentó hacer desaparecer de su vista. Pero el poder del Señor se manifestó. Y nos dice que esa herida hecha en el cuerpo de Cristo es a través de la cual tú tienes acceso por su sangre a la presencia del Dios Santo, 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 en el lugar santísimo. ¡Qué bien! Y además nos abrió el camino y nos muestra el camino y nos guía en el camino, nos acompaña en el camino y nos entra en la presencia misma de Dios. ¿Se puede hacer más? ¿Se puede dar más? ¿Y eso por qué? Porque tú eres muy rico, porque tú eres muy bueno, porque tú has hecho tantas obras que Dios te tiene que congraciar a ti. No, porque tú y yo somos tan malos que la gracia de Dios sobreabundó por encima de nuestra maldad. Y aun cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que qué bueno es que el escritor de Hebreos nos dice: ¿sabéis lo que significa pertenecer a la iglesia? Cristo. ¿Sabéis cómo se puede pertenecer a la iglesia? Cristo. ¿Sabéis cómo podéis permanecer en la iglesia? Cristo. ¿Sabéis realmente quién os va a dar la gloriosa entrada en la presencia de Dios? Cristo. La sangre de Cristo. Qué bendición tan grande que la obra de Cristo lo es todo. Y esta iglesia no tendría razón de existir sin Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y su obra redentora y expiatoria allí en la cruz satisfizo plenamente al Padre. Y por Él nosotros podemos entrar en su presencia. Así que creemos que cuando un pecador responde al llamamiento de la gracia de Dios y acepta la salvación, llega a formar inmediatamente parte del cuerpo de Dios, conocido como la iglesia. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo escribe a los efesios y les está explicando que eran antes y que son ahora, que han aceptado, recibido al Señor Jesucristo, han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora en sus corazones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y estas son palabras que se nombraban entre los judíos a los que no podían entrar en el tabernáculo ni en el templo. Estos son extranjeros, advenedizos. Y ahora dice, espera, ahora vosotros, gentiles, que antes erais tratados con esos títulos, ahora vosotros en Cristo ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
es de los que está compuesto la iglesia, de santos. No por tu obra, no por tu misericordia, no por lo que tú haces o dejas de hacer, no por la ofrenda que pones en la iglesia, y Dios espera que seas fiel, sino por la gracia del Señor Jesucristo, porque Él, santo, murió por los impíos, y Él te hizo a ti justificado delante de Dios, y Dios te declara santo en Cristo Jesús. Dice, sino consideranos de los santos y miembros de la familia de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos familia de Dios, hijos de Dios, familia de Dios. Hombre, pertenecer a la familia real es un honor muy grande. Pertenecer a cualquier otra cosa de la nobleza, pero pertenecer a la familia del Rey de Reyes, el Rey del universo, el omnipotente, el omnisciente, el infinito. No me lo puedo creer, pero créelo, porque lo ha hecho. No es por ti ni por mí, es por el Señor Jesucristo. Dice, segundo, versículo número 20, primera Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Si estás basado en la roca que es Cristo, entonces no tienes nada que preocuparte. Él lo ha hecho todo y en Él estás seguro. Y ahora el edificio, recuerda, Él es la base, y ahora tú edificado encima. Dice versículo 21, en quien todo el edificio, ahí está la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recordad las palabras, vosotros, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ahora, todos esos templos del Espíritu Santo son las piedras que forman la iglesia de Cristo. La piedra fundamental es Jesucristo y es nosotros. Hermanos, cuando tú y yo faltamos a la iglesia de Cristo, incluso en esta reunión, y le vamos a ver, está faltando una columna, está faltando una pared, está faltando un lugar que sostiene el edificio. Y Dios nos dice, la iglesia bien coordinada, bien unida, bien enlazada, bien que explica la palabra de Dios cuando habla a los hebreos. ¿Te das cuenta que este pasaje que hemos leído en Hebreos 10 es una y otra vez dirigido al conjunto de cristianos que son hijos de Dios? Dice, así que hermanos, no se dirige a una persona, le dice al grupo, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó. No por uno solo, que sí, que es verdad, que uno individualmente tiene que conocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero la obra es para todos, para todos. Nos trazó a través de esto es de su carne, y vais a ver, y sigue diciendo, teniendo un gran sumo, tenemos todos un gran sumo sacerdote sobre la casa, acerquémonos, hermanos, demos la mano, todos juntos acercándonos. No hay nadie más digno para acercarse y nadie menos digno para no acercarse. Todos, hermanos, cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, ¿qué haces que no miras a tu derecha y tu izquierda para animar, no para condenar, para animar? Vamos a acercarnos. Queremos acercarnos en plural. ¡Qué bendición la iglesia! Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados. Esa purificación es en plural, que Dios quiere hacerlo, porque la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos a todos los que hemos creído y confiado en Él. Y lavados. Esta palabra poderosa tiene un poder para lavar que no hay detergente en toda la tierra que pueda hacerlo.
¿Dónde se ha visto un corazón lleno de pecado, lavado por la pura palabra de Dios y quedado blanco y resplandeciente? Un blanco que en el cielo brilla. ¿Por qué? Porque Dios ve y Él hace la obra perfecta. Y entonces dice, mantengámonos firmes. No solo mantente, mantengámonos. No tengo el tiempo de explicar, pero esta palabra mantener tiene que ver con esa unión que hay en un ejército, que mi escudo protege la vida del que está a mi lado y el que está ahí protege mi vida. Esas eran las tropas romanas y las tropas también griegas, que tenían una cohesión tan fuerte que la vida de mi compañero dependía de mí y mi vida dependía de la vida de mi compañero. Y estaban tan firmes que podría venir una invasión, incluso a veces les triplicaban en número y no podían romper esa firmeza que tenía el ejército. Y en Cristo somos más que vencedores. Y Cristo dice, si yo tengo poder para defender a cada uno individualmente, pero quiero que vosotros viváis esa cohesión, esa unión, ese amor en que os amáis tanto que os preocupáis los unos por los otros. Mantengámonos firmes, dice la palabra de Dios, sin fluctuar. Al Señor no le gusta a los que tienen corazón de doble ánimo. Hoy estoy muy emocionado, mañana estoy hundido. Hoy estoy... ¿La salvación sube y baja? No, no sube ni con la inflación, ni con la economía, ni con nada. La salvación es siempre fiel y firme, como es nuestro Señor. Así que, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, confiasteis en el Señor, no dejes de hacerlo porque el Señor no cambia. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. A confiar en Él, porque fiel es el que prometió. No hay nadie como el Señor Jesucristo. Él te ha prometido que tú estás en Cristo seguro. Nada ni nadie te puede arrebatar. Nada nos puede separar de Él. Y luego, no dejando de congregarnos. Plural. No dejes de congregarte. No. Congregarnos. Aquí el importante es la primera persona del plural. ¿Te has dado cuenta que cada una de estas palabras es y esto... No sé, es un imperativo en primera persona del plural. No es si te parece bien, si te viene bien, si no tienes calor o frío, si te... No, el Señor dice, no dejes de congregarte, no dejemos de congregarnos. Es plural. Como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios son algunos, la mayoría tienen la buena costumbre de congregarse. Y qué bueno es. Porque el congregarnos es fundamental para la cabeza. ¿Qué pasaría con un cuerpo que dice, hoy no tengo ganas de ir con el cuerpo? Y este brazo dice, me quedo en casa. Y la cabeza dice, entonces, ¿cómo voy a funcionar cuando cojo la caja? Necesito las dos manos y los dos brazos para poder y que estemos en el cuerpo. Y así nos necesitamos constantemente. Y la cabeza no le cabe otra idea que un cuerpo coordinado y unido y siempre trabajando juntos. Exhortándonos y termina diciéndonos, cada vez que en un culto se predica la palabra de Dios, tú y yo necesitamos esa exhortación. Tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así que este plural tiene que ver con la iglesia y el escritor de Hebreos enfatiza la importancia de, hermanos, no os enfriéis, no os hagáis tibios, ser fervientes y fieles al Señor. Esta iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa, hay que entender algo, esta es la única iglesia espiritual y universal que se manifiesta en muchas asambleas locales del pueblo de Dios. O sea, estamos tratando de decir,
Hay una iglesia universal, una iglesia espiritual a la que pertenece solamente todos aquellos que de todo corazón han confiado en el Señor Jesucristo. Cuando Hebreos dice hermanos, trata de mostrar, podéis encender los ventiladores, no sé por qué encenderlos, ayudará a los demás. Algunos parece que tienen calor, así que os animará. Y cuando en Hebreos vemos hermanos, está tratando de enfatizar esa relación que tenemos con Cristo, ese amor que tenemos por la obra que Cristo ha hecho por nosotros, y trata de enseñarnos que es por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Dice en el 3.1, Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesucristo. Estos son hermanos santos que han sido limpiados de sus pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Pero cuando lees en el capítulo en el versículo 12, perdón, en 3.12, trata de decirnos, cuidado, porque llamamos hermanos porque estáis en la iglesia y yo no veo vuestro corazón, pero parece que hay muestras en vuestras vidas que parece que no sois del Señor. Dice Hebreos 3.12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El hecho de que llamemos a alguien hermano no es automáticamente sinónimo de ser salvo, pero sí que animamos a esa vida santa que debe de haber obrado el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Esto por qué lo digo? Porque, recordad, hay una iglesia universal, espiritual, una iglesia de Cristo que está compuesta de todos los verdaderos hijos de Dios. Pero Cristo ha querido manifestarse en la iglesia local, obrando en cada uno de nosotros, y por eso da la iglesia local. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, escribe el apóstol Pablo y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Se dirige no a una iglesia universal que está incluida esta iglesia, sino a una iglesia local. Dice, a los santificados en Cristo. Y vais a ver aquí como en estos textos se nombran las dos, la iglesia local y la iglesia universal. A la iglesia de Cristo que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor vuestro. ¿Entendéis? ¿Veis ahí? Entonces, yo pertenezco a la iglesia de Cristo y no me hace falta ir a la iglesia local. Señor Jesucristo, ¿te equivocaste entonces en poner iglesias locales? No, por supuesto que no se equivocó. La manifestación de que tú perteneces a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo, es que vives fielmente en la iglesia local donde Cristo te ha puesto. Así es. Y entonces, esta iglesia es aquellos que están unidos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito? Para tributar culto a Dios en espíritu y en verdad. Y así es, no hay otra manera de adorar al Señor Jesucristo. Algunos tienen o han oído de algunas religiones y sectas incluso, cada uno puede adorar a Cristo a su manera. Y el Señor dice, no. Le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios le adoramos no en ninguna imagen, no en ninguna escultura, no en un sueño, le adoramos en espíritu y en verdad. Y la verdad se manifiesta en la palabra de Dios. Este es el verbo
que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos muestra la gloria de Dios, el camino hacia Dios y la vida que a Dios le agrada. Todo a través del Señor Jesucristo. El propósito de la Iglesia es promover la pureza y edificación de sus miembros para la obra del ministerio. Esta Iglesia no tiene otro propósito que estimular, como hemos leído en Hebreos, a los hermanos a vivir una vida santa, a tener un buen testimonio y a luchar juntos contra todas aquellas tentaciones que tenemos en nuestra vida, porque el mundo, el diablo y tristemente el que tenemos más cerca, nuestra propia carne, constantemente están tratando de que no seamos fieles en el servicio a nuestro Señor. Por tanto, la palabra de Dios tiene ese propósito. La Iglesia tiene que estar activa en orar unos por otros. Cuando en alguna reunión de oración siento que no estás presente, siento que necesito más poder de Dios a través de la oración. Cuando en algún culto alguna persona no ha querido asistir porque no le ha dado la gana, siento realmente como Dios está diciendo, mi cuerpo se duele, mi cuerpo está siendo debilitado y nos necesitamos unos a otros. Hermanos, Cristo es nuestra principal fuente de poder, pero no hay duda que la oración del justo y de los justos unidos puede mucho. Y Dios así lo quiere en nuestras vidas. Quiere que estemos unidos y el propósito es que esta Iglesia sea cada vez más santa, porque recuerda que el Señor Jesucristo dio su sangre preciosa por la Iglesia para presentarse a sí mismo una Iglesia santa y sin mancha. Y la labor de esa santificación es una responsabilidad de todos nosotros, en primer lugar, individualmente delante del Señor, pero en segundo lugar también colectivamente orando los unos por los otros. La Iglesia tiene un gran papel en la vida de un verdadero cristiano. Dice en Efesios el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 26, ahí hace una similitud, hablando a los maridos que traten bien a sus esposas, y el ejemplo es Jesucristo. Y dice en Efesios 5, 26, para santificarla, está hablando de la Iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Recordáis el texto que acaba de hacernos repetir el hermano Fernando? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué pasa cuando dejo de leer la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando dejo de asistir al culto para recibir la palabra de Dios? Es como el que come sin lavarse las manos. La primera vez bien, en la segunda comida sin lavarse las manos, peor, y en la tercera comida sin lavarse las manos, pues vas a tener las manos, y dices, madre mía, no toques lo que vas a comer porque te vas a llenar de virus, bacterias y gérmenes. Así muchas veces va a andar el cristiano, contaminado del mundo. Así muchas veces vive la vida el cristiano, medio enfermo. Menos mal que está la penicilina de la palabra de Dios, que nos da una limpieza y puede matar todos esos gérmenes en nuestras vidas. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto lo hizo Cristo, presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa. Dios quiera que un día llame a la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, Iglesia gloriosa. Qué fieles habéis sido, qué firmes habéis estado, qué constantes y cómo habéis perseverado en la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios se manifieste en vuestras vidas, que el poder de Dios obre en cada uno de vosotros. Esa Iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin nombre. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Esa iglesia que Él, y por supuesto eso es obra de Cristo en nosotros. Hermanos, el pastor no puede limpiar vuestras vidas. Hermanos, tu poder y tu carne no puede librarte, es Cristo y dejar al Espíritu Santo obrar en tus vidas. Así es. Y todo esto es para practicar esas ordenanzas de Cristo y difundir el Evangelio hasta que Él venga. Esto es por lo que nos congregamos. Al congregarnos, recordamos ese mandamiento del Señor en cuanto a sus ordenanzas. 2 ordenanzas dejó el Señor Jesucristo claras en la palabra de Dios: el bautismo y la cena del Señor. Y no tenemos tiempo de profundizarlo, pero estaremos tratando ese tema porque precisamente el día 14 de noviembre tendremos bautismo. ¡Qué bendición tan grande! Esa obra que el Señor Jesucristo hizo. Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios, y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros no hacemos más ni menos que imitar a Jesucristo. ¿Jesucristo fue presentado cuando fue bebé? Sí, no fue bautizado, fue presentado. Presentamos a los niños. ¿Jesucristo fue bautizado cuando fue adulto? No porque necesitara salvación, sino para darnos ejemplo. Sí, fue bautizado. Pues nosotros, después de aceptar a Cristo, invitamos a los hermanos a que ellos den testimonio público a través del bautismo, de la obra que Cristo y el Espíritu han hecho en su corazón, habiendo sido el día de su salvación bautizados en el Espíritu, y ahora públicamente dan testimonio de esa obra que Dios ha hecho en sus vidas. Y la cena del Señor, ese tiempo de comunión tan estrecho, como leímos ahí en Hechos, que en aquella ocasión en el libro de Hechos vemos, qué bonito, que en un mismo día ocurría salvación, ocurría bautismo e incluso ocurría esa cena del Señor, esa comunión que tenían juntos, esa unanimidad que Dios les daba. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho por ellos. Así que os animamos a que, como dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean aquellos bautizados que no han conocido a Cristo y den testimonio público para su honra y gloria. Así que damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros a través de su palabra. Y por supuesto, nos anima a ser fieles testigos y tener un testimonio en la vecindad, en nuestros edificios, en nuestras relaciones con todo el mundo, de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Porque la iglesia no es iglesia solo cuando se reúne en la iglesia, y valga la redundancia. La iglesia sigue siendo iglesia cuando no está unida. Recordad que sois templos del Espíritu Santo, ese templo viviente que constantemente vive en la presencia del Señor. El Espíritu de Dios mora en nosotros y en un momento en que nos juntamos somos ese edificio que glorifica el nombre del Señor. El resultado de la iglesia en el día domingo es el resultado de vidas que han sido consagradas durante la semana. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere tu respeto. Y esto es nítido y claro. Dios no quiere que tú creas solo en Él, Dios quiere tu obediencia. Y eso es lo que agrada al Señor. Mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Hay manera de hacerlo sin obedecer? No, por supuesto. Pero qué bendito es nuestro Señor, que su amor es tan bueno, que aun cuando uno de nosotros hubiere pecado y se hubiere enfriado o puesto tibio, nuestro Señor Jesucristo dice que Él, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Qué bueno es que esa
limpieza. El Señor Jesucristo no dejó de hacerlo el día que fuimos salvos y ya nada más. Ya esa continua limpieza ya no es para salvación, es para demostrar que tenemos la salvación. Quiero vivir con aquella primera relación, aquel primer amor que tuve con el Señor Jesucristo. Quiero vivir constantemente en paz con Él. Una comunión tierna y buena donde el amor de Cristo y bidireccionalmente mi amor hacia Cristo se manifiesta en cada día de mi vida. Hermanos, ¿vivimos en la presencia del Señor constantemente? ¿Vivimos teniendo en cuenta que Cristo está en nosotros y con nosotros? ¿Vivimos de tal manera que le demos gloria? Recuerda que Cristo dio su sangre preciosa en la cruz para tener una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Cristo quiere y puede hacerlo. Deja que la plancha de Cristo te planche y vuelvas a hacer una iglesia, tus prendas estén otra vez lavadas por la sangre preciosa y planchadas por el amor del Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Señor, que no nos va a abandonar nunca. Él hace bien las cosas. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos cantando de esa presencia que es tan importante para nosotros en nuestra vida.